Y atención con esta noticia urgente que llega desde La Rioja y tiene que ver con la detención del ex jefe del ejército, César Milani. Nicolás Viñaski, contanos más, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Flor y Fede. Sí, efectivamente pudimos confirmar a través de fuentes oficiales que el ex jefe del ejército de la era K, César Santos Gerardo del Corazón Jesús Milani, fue detenido en La Rioja en una causa en la que se investiga la desaparición de dos conscriptos, ¿no? César Milani estaba siendo investigado en esta causa por la muerte, por la desaparición de un conscripto que estuvo bajo su cargo en Tucumán, pero el conscripto de Agapito Ledo es de La Rioja. Fue una denuncia que había hecho en su momento la madre de Agapito Ledo y sobre todo también, su hermana. Efectivamente, durante todos estos años de poderío acá, la causa no pudo avanzar por diferentes presiones que recibían los denunciantes e incluso la propia justicia, lo que también pasaba en Tucumán. Finalmente hoy César Milani, el general Cristina Fernández de Kirchner, que llegó a jefe del ejército, a pesar de figurar, según esto lo reveló Rodrigo Alegre en PPT en 2013, a pesar de figurar en el Nunca Más de La Rioja como un posible miembro de la represión ideal de la última dictadura, hoy César Santos del Corazón Jesús Milani quedó detenido, está preso en esa provincia después de ser indagado, ¿no? Tenía un llamado de indagatoria que se iba postergando durante mucho tiempo. Él tenía mucho poder, todavía lo tiene, y finalmente hoy la justicia de La Rioja logró indagarlo y quedó detenido. Hay que recordar el último discurso que dio Milani cuando dejó el ejército, cuando hizo las denuncias en su contra, eran la verdad que muy rotundas. Había dicho que para los periodistas que lo investigaban y para quienes lo habían difamado, él les dedicaba todo su desprecio. Bueno, Milani está preso en La Rioja por la desaparición de Agapito Ledo, insisto, un conscripto que estuvo bajo su cargo en Tucumán y que desapareció. Había documentación al respecto, que también hubo problemas, se decía que había sido adulterada, fue difícil encontrarla, pero bueno, Milani está preso. ¿Cómo puede impactar, Nicolás, independientemente de que los tiempos han cambiado, ¿no? Pero digo, a nivel político, la detención de un hombre que fue no solo puesto en el lugar que fue como jefe del ejército, sino defendido durante mucho tiempo por la expresidenta Cristina Fernández y buena parte de su entorno también? Sí, Milani se terminó transformando en un símbolo que de algún modo demostró el doble discurso del kirchnerismo en lo que respecta a los derechos humanos. A de figurar en el Nunca Más de La Rioja, de las denuncias que inició Madres de Plaza de Mayo de La Rioja. La madre Agapito Ledo integraba la agrupación Madre de Plaza de Mayo de La Rioja. A pesar de eso, la titular de las madres de Plaza de Mayo a nivel nacional, una aliada fundamental de Cristina Kirchner, Eve Bonafini, intentó blanquear su figura. Me acuerdo, le hizo una entrevista que fue la tapa de la revista que tenía la Fundación de las Madres. Cristina Kirchner igualmente con todas las sospechas que había en su contra, y cuando se lo denunciaba por ser también el jefe de la inteligencia del ejército, que de golpe empezó a recibir muchísimo más presupuesto que el que estaba recibiendo la Secretaría de Inteligencia. Se sospechaba, según denuncias de la oposición también, y del periodismo, de hacer inteligencia interna, tal vez de modo ilegal. Milani fue sostenido por el gobierno de los Kirchner hasta que la situación ya no daba para más. No solo quedó detenido, estaba siendo investigado por esta causa de la desaparición de los dos conscriptos, sobre todo de Ledo, sino que también está procesado por enriquecimiento ilícito. Milani, desde la década del 70, únicamente trabajó en el ejército, pero llegó a vivir, o vive todavía, en una mansión en La Horqueta de dimensiones impresionantes y que no pudo justificar de ningún modo en la investigación que le inició Daniel Rafecas. No terminó Milani cambiando sus argumentos respecto a ese punto del enriquecimiento, hasta admitir, o no admitir, hasta contar que había sido un ex represor Barreiro el que le dio dinero en efectivo dentro del Ministerio de Defensa
para que él pudiera comprar esa casa con un préstamo que obviamente no hay papeles y no se puede comprobar. Fue ahí Claro. Cuando ya, digo, antes de eso, pero cuando ya las denuncias por la desaparición de soldados que estuvieron a su cargo durante la dictadura, sumadas al rol que él tuvo efectivamente como jefe de la inteligencia del ejército, que agrandó su poder como de un modo nunca visto en democracia, Claro. y que además partidizó al ejército, eso también hay que recordarlo. Cuando igualmente es nombrado jefe del ejército por Cristina Kirchner, los discursos que empieza a dar Milani como líder de las Fuerzas Armadas eran completamente militantes, ¿no? Hablaba directamente como de un ejército que tenía que estar de alguna manera subordinado al Frente para la Victoria, que era el partido de gobierno. Trabajó con la Cámpora en las villas haciendo trabajo de ayuda social con el ejército, y está preso por esta denuncia que está repleta de pruebas. Si hay algo que fue muy llamativo también, fue la defensa que entre otras personas hizo Eve de Bonafini. Incluso recuerdo la portada de la revista que publican las madres, con el título La madre y el general, con César Milani en la portada de esa revista. Eso llama la atención, porque que autoridades o funcionarios políticos lo defiendan por alguna manera, bueno, qué sé yo, no es un dato menor para nada, pero gente muy comprometida con los derechos humanos, que lamentablemente padeció los horrores de la dictadura, lo haya defendido de esa manera, eso realmente es muy llamativo. Sí, no, lo que me parece que Milani lo que hizo es destrozar el relato acá respecto a los derechos humanos, ¿no? Demostrar que al kirchnerismo, a Cristina Kirchner sobre todo, porque fue la presidencia de Cristina Kirchner que Milani ejerció su máximo poder como jefe de la inteligencia, y que además después fue ascendido a jefe del ejército. A pesar de eso, da como tristeza, pero bueno, Eve Bonafini no solo intentó blanquear su figura, sino que además dejó sola, las madres dejaron sola a los denunciantes de Milani en La Rioja, que la pasaron mal, que fueron presionados, que fueron amenazados. Obviamente Milani tenía un poderío, un aparato de inteligencia paralelo al de la Secretaría de Inteligencia, hoy la AFI, y los denunciantes de Milani, los jueces, los fiscales que actuaron para investigarlo, los periodistas, insisto, esto es una nota que fue una primicia de Rodrigo Ler en el 2003 en PTT, que dio a conocer que Milani figuraba en el Nunca Más de La Rioja. A pesar de eso, Eve Bonafini, como vos bien decís, terminó siendo el jefe del ejército de un gobierno que supuestamente se jacta de haber sido una especie de ejemplo mundial en cuanto a los derechos humanos. Esto lo que nos muestra también es que una vez que se termina el poder por diferentes causas, porque tal vez por cuestiones que tienen que ver con acomodarse con el poder, me parece que en este caso no, pero también con la fuerte presión y las amenazas que recibían testigos de estos casos. Exacto. Y la justicia, bueno, los jueces ahora terminan finalmente actuando, ¿no? Es la causa tal vez más importante en la que estaba Milani involucrado, por lo que significa justamente esto, ¿no? Porque es un símbolo fuertísimo que el ex jefe del ejército de Cristina Kirchner esté ahora detenido por la desaparición de 2 soldados que estuvieron a su cargo, ¿no? Y bueno, ahora cómo seguirá la historia, ¿no? Porque él queda detenido luego de su declaración. Y ahora imaginamos, o tal vez lo presentaron, generalmente los abogados cuando ven venir que la cosa se complica, presentan una exhibición de prisión antes de la declaración. Hay que ver si eso lo han hecho o lo harán, ¿no? Y la justicia evaluará si él puede interferir en la investigación o modificar algún tipo de prueba que pudiera existir en su contra, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los testigos. Sí, no, exactamente, Flora. No sé, a ver, yo todavía no tengo la información de si presentaron una escarcelación o no, pero entiendo que se lo está investigando por delito de lesa humanidad, y por mucho menos de las pruebas con las que se contaban contra Milani. Hay militares que quedaron detenidos y están presos. Milani lo que tenía era poder.
Claro. y nada más. Parece mucho, pero también es poco cuando no se se lo termina tiene, yendo, claro. ¿no? Totalmente. Las fuentes de inteligencia siguen diciendo hoy que Milani continuaba de alguna manera realizando tareas que tenían que ver con el espionaje, incluso tal vez en el ámbito privado. Y otra cosa que es de color, pero que bueno, también demuestra un poco cuánta cercanía tenía con el gobierno de los Kirchner, es que Milani, una vez que deja el poder, pone un negocio con Guillermo Moreno, que son 2 pancherías. Vendía panchos. Sí, vendía panchos. Sí. Vende panchos. Vende. Bueno, ahora ya no va a poder. La verdad que es una noticia muy impactante, porque bueno, fue una persona de muchísimo poder y el último discurso del vestido con un uniforme de guerra, no el de gala, ¿no? Frente terrible. a todo el ejército que pasaba delante de él y con la tribuna de todo el funcionariado acá detrás, muy enojado, diciendo, para los que me investigaron, para todo mi desprecio. Y bueno, también unos discursos que dio, digamos, una especie de monólogo rabioso que dio en la puerta de tribunales cuando declaró indagatoria en la causa de enriquecimiento ilícito, siguiendo también los argumentos defensivos típicos de las más altas figuras del kirchnerismo, que esto es una especie de complot del periodismo con el Poder Judicial. Bueno, vive en una mansión en La Horqueta, que, a ver, son casas que pueden tener, no sé, empresarios, dueños de empresas muy importantes, y él tuvo un sueldo que lamentablemente en el ejército son bajos, porque son realmente bajos, desde la década del 70 hasta ahora. Hasta la propia cuñada de Milani, Clara White, lo denunció por acoso y por espionaje en su contra, porque dice que el propio padre de ella, ¿no? O sea, la hermana de Clara White está casada con Milani, dijo que Clara White contó que pocos días antes de morir, el padre de ella, o sea, el suegro de Milani, le dijo que qué rol había cumplido Milani durante la dictadura, y bueno, eso nunca Milani se lo terminó perdonando, ni siquiera a este miembro de su propia familia. Insisto con esto, la madre de Agapito Ledo, que es uno de los soldados que fue desaparecido en Tucumán, cuando estaba en ese lugar, bajo las órdenes de Milani, integraba e inició esta denuncia siendo miembro... Se entrecortó. Bueno, ahí se entrecortó. Vamos a intentar